Pauta de análisis en la 100.5. 0,2 grados tenemos a esta hora en la capital, mucho frío, pero la oscilación térmica será tremenda. Se esperan 22 grados para hoy. El veranito de San Juan, que fue ayer San Juan, llegará hoy para que lo tenga presente. Vamos a adentrarnos en materias que hemos anunciado al comienzo y con un alcalde que esto tiene que ver con lo que ha ocurrido hasta aquí en cuestión de seguridad, pero también en otras áreas. Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, lo tenemos en línea. Le damos las gracias por respondernos tan temprano en la mañana y estar disponible para nosotros. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Gerardo Gómez le saluda. Muy buenos días, Gerardo. Bueno, comencemos con el caso de los niños haitianos, porque teníamos una entrevista recién con la diputada Joana Pérez y decía que el informe de Contraloría fue contundente y duro, porque inicialmente se había dicho que podía ser hechos muy, muy graves, después se descartaron, después estuvo en el ambiente de que se había exagerado, que todos habían sido ubicados con ayuda de los municipios como el suyo, pero que ahora dice que sí pudo haber existido tráfico de migrantes, coimas a personal de migraciones, actuar ilegal del Servicio Nacional de Migraciones, con un memorándum que no es legal para poder flexibilizar medidas. ¿Cómo vive usted, cómo enfrenta esa situación, cómo la lee, considerando que su comuna tiene una comunidad migrante muy, muy alta? Así es. Partiendo por eso, primero quisiera aprovechar el espacio y mandar un saludo grande a todos los venezolanos que viven en Chile y que están muy preocupados, algunos por sus familias, por lo que está pasando en Venezuela. Un abrazo grande y ojalá, que el Estado de Chile se ponga a disposición rápidamente para cualquier colaboración con la comunidad venezolana que está allá, que pasa momentos duros. Quisiera partir por eso, Gerardo. Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Usted pretende ayudar de alguna manera? Porque falta contactar y falta enviar ayuda. El gobierno, el presidente Kast ha dicho que va a enviar ayuda humanitaria. Sí, ayer estuve conversando con algunas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para ver cómo nos pondríamos a disposición. Es complejo porque al no tener consulado, al no tener embajada, Claro, cuesta. el contacto con el país es difícil. Sobre todo yo digo que la angustia principal hoy día está en cómo contactar a personas que no están contactables o identificables, sobre todo en las zonas más afectadas. Entonces estamos conversando para ver cómo nos ponemos a disposición con un canal desde el municipio para poder así oficiar al ministerio y con eso ir juntando casos que puedan ir respondiendo. Estamos en eso conversando desde anoche y tarde, ahí de la mañana temprana también, y espero tener noticias prontamente. Entrando en materia de lo que tú me preguntabas, primero creo que es muy temprano para decir cualquier cosa. O sea, uno puede tirar algunas ideas, ¿cierto? Algunas líneas de lo que uno cree, pero siendo súper cauteloso. Primero porque el informe de la Contraloría es muy acotado. Muy acotado. Sí. Muy acotado, si bien habla en genéricos y en manera un poquito más amplia sobre lo que pasó entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2025. La muestra que después se trabaja y estos 64 niños que no estaban identificables es súper pequeña, es una muestra de 300 personas de la muestra de 2.000 y tanto. Entonces, aún es temprano para sacar conclusiones respecto al estado que están los niños. Yo obviamente me alegro porque están todos identificados, todos bien, acá en la comuna es lo mismo, ocurrió lo mismo, pero me parece bien que se haya hecho ese trabajo, que los municipios nos hayamos puesto a disposición y trabajar por eso. Y también me parece, como decía la diputada, totalmente razonable sospechar o tener duda o suspicacia respecto a lo que pudo estar detrás de esto o lo que puede estar detrás de esto aún. Porque obviamente que es complejo que adultos ingresen al país con 30 niños. Eso es algo que da para pensar que podemos estar tras una situación compleja, tanto como tú decías, en coima, en qué pasó con el servicio de migraciones y también para qué o cuál es la motivación de entrar con 30 niños por parte de un adulto, que esa es la situación que ocurrió. Entonces, creo que hay que estar atento porque además lo que yo te decía antes no solamente tiene que ver con lo acotado de la muestra de Contraloría, sino que la muestra total de Contraloría de 1 de enero hasta el 30 de mayo es súper acotada. Y súper acotada porque se elige además un solo país, Haití, pero quienes han hecho uso de la reunificación familiar como método de entrada a Chile, uno es desde el 2020 y dos son más países. Venezuela también ha hecho el uso de reunificación familiar. Entonces, creo que aquí puede haber un problema mucho mayor y creo que es importante que se pueda analizar en su total complejidad. Ayer la PDI detuvo a 2 ciudadanos haitianos vinculados a estas agencias de viajes que traían estas personas
y es porque la Fiscalía los va a formalizar por tráfico de migrantes. Es decir, al parecer tiene información respecto a eso, que aquí hubo una irregularidad, ya se sabe que venían muchos papeles repetidos, papeles sin timbre, entidades que no cuadraban, ya había una denuncia de dos juezas de familia de Pudahuel que decía que no cuadraban los números de ruta asociados o de identidad de los niños con la edad que demostraban tener. Es decir, hay vacíos. Yo no sé cómo lo lee la comunidad, que seguramente haitiana tiene que ser amplia o importante, ¿no?, en su comuna. Sí, mira, yo diría que todo lo que dices, lo más complejo probablemente es que al Servicio de Migraciones se le haya pasado, hay que saber, ¿cierto?, si se le pasó de forma dolosa o no, pero que se le haya pasado que la reunificación familiar se haya hecho con personas que entren con varios niños y sin ningún vínculo familiar. Eso es extraño, ¿no? Al menos, en el Ya. fondo, Mm, porque no va con el espíritu de la norma. mm. Es decir, entran niños con personas que no son sus familiares, claro, para juntarlo acá en Chile, pero eso es al menos confuso y creo que eso es importante aclararlo. Por eso esta investigación de Fiscalía creo que da algunas Ya. luces de que aquí hay situaciones complejas. Por eso digo que es temprano todavía para sacar conclusiones definitivas, porque hay mucho que mirar todavía debajo del agua de qué hay detrás de esto, ¿cierto? Y uno espera que no pase nada importante, pero sí, efectivamente es un poquito más complejo de lo que hoy sabemos. Alcalde, me paso al otro tema que tiene que ver con las bandas de delincuentes juveniles que proliferan por la región metropolitana y también en regiones. Lleva una discusión profunda. Primero, ¿cómo lo ha visto usted de la seguridad? Y luego vamos a ir a una propuesta que usted hizo que es bien novedosa y vamos a ver cómo se socializa eso, pero ¿cómo ha enfrentado usted, cómo vive el tema de estas bandas juveniles operando en su comuna? Lo veo con mucha preocupación. Si bien no estamos dentro del mapa, por así decirlo, de calor como zona roja, donde esto ocurre con más frecuencia, pero con preocupación, bueno, uno por el delito, ¿cierto?, que preocupa a las personas respecto a Mm. lo que ocurre con la inseguridad, pero también porque obviamente estamos perdiendo jóvenes que están siendo cooptados por bandas criminales o que han entrado al circuito delictivo, y eso es una pena para Chile, primero que Ujú. nada, ¿cierto? Y es preocupante porque jóvenes que están perdiendo su trayectoria, su camino, Ujú. y eso siempre debiera preocuparnos como país. Y ahí hay que hacer un trabajo gigante, quienes administramos colegios, quienes somos parte responsable en el Estado de lo que pasa con los jóvenes. Tenemos que buscar distintos mecanismos, ¿cierto?, para poder evitar que los jóvenes lleguen hasta ese punto. Entonces tenemos una crisis importante, creo, en Chile, de qué está pasando con los jóvenes, qué está pasando con la familia en Chile, porque hay que decirlo, es también es responsabilidad de los padres, que por distintos motivos sus hijos han terminado en el circuito delictivo, y eso obviamente que debiera preocuparnos a todos quienes somos parte del Estado, y ver cómo buscamos distintas ideas, Ya. que fue una Mm. de las que propuse ayer al respecto. Claro, lo que usted propone es un servicio militar especial para estos infractores de ley y que supongo, y se lo pregunto, que en vez de estar encerrados a veces en un servicio para menores donde de verdad no se están rehabilitando, sino que están aprendiendo nuevas cosas, se escapan, de verdad sienten bastante libertad, no es muy estricto lo que está ocurriendo allí, que hagan un servicio militar especial, duro, donde aprendan disciplina, lo formen, etcétera, ¿no? Por ahí va la idea. Así es. El contexto del diagnóstico es que efectivamente hoy día los sistemas que hemos utilizado para reinsertar a los jóvenes en la sociedad no están funcionando, ¿cierto? O Mm. sea, jóvenes que cuando quedan libres vuelven al delito, son reincidentes, porque básicamente el problema acá es que cuando una persona, sea joven o no, entra al sistema carcelario, hoy día la realidad en Chile es que dentro de estos sistemas son escuelas del delito y pueden salir más organizados con otras prácticas, y eso es lo que ocurre tanto en las cárceles como en estos servicios, donde la efectividad que se ha visto hasta ahora es bien baja. Y el problema de fondo respecto a los Mm. jóvenes, que es lo que conversábamos antes, tiene que ver con esto, tiene que ver con la falta de respeto a la autoridad, tiene que ver con la falta de noción de los valores cívicos, tiene que ver con la disciplina, y es por eso que en la discusión en general sobre qué rol juegan las Fuerzas Armadas en nuestro país para la estrategia de seguridad, más que discutir sobre si salen o no a la calle, que es otra discusión que podemos tener también, pero es cómo juegan un rol para reeducar y reinsertar a jóvenes en la sociedad. Y a mí me parece de todo razonable que obviamente sin enseñar el uso de armas, sin enseñar estrategia militar, ellos puedan tomar parte en la reeducación de jóvenes que han perdido el camino.
Ya, ¿de dónde sale esta idea? Porque la socializaba así, preguntaba a algunas personas y no les sonaba muy descabellado, sino que les parecía interesante que tuvieran que aprender disciplina, obedecer, aprender principios, como dice usted, y cómo trabajar y ser parte de un todo, es decir, ya no ser personas aisladas que solo piensen en el bienestar individual. ¿De dónde sale la idea? Y si hay algún ejemplo mundial, ¿alguien lo ha aplicado? ¿Hay algún país que haga esto o algo parecido? Sí, mira, es una idea que a ver, personalmente masticando hace un tiempo de cómo abordamos el problema del respeto a la autoridad a los colegios, a los profesores, les queda un poco grande muchas veces, ¿cierto? Porque es complejo, es complejo por la violencia, es complejo por cómo se ha perdido ese respeto, entonces quizás buscar otra institución, otras personas que estén más preparadas para esto y sin duda que las fuerzas militares lo son. Ellos en el servicio militar trabajan en esto, trabajan en nivelar estudios, trabajan en la disciplina, trabajan en el rigor, en los valores patrios, entonces ya hay una Sí. entidad, por así decirlo, que lo hace, pero también hay experiencia internacional. Existen en Inglaterra los llamados bootcamps, que son campamentos Sí. dirigidos por militares para jóvenes que son infractores de ley y se buscan reinsertar. Existe también en Brasil. Hay alguna evidencia, pero que yo siempre soy cuidadoso con la evidencia internacional porque las realidades de todos los países son distintas. Habría que aplicar algo acorde a nuestro país, ver cómo funciona. Y creo yo que es una manera de buscar alternativas distintas. Como alcalde siempre he intentado pensar en medidas diferentes a las que se están usando porque hay que ir innovando para tener resultados. La idea esta, ¿usted simplemente la planteó ahora o lo ha conversado con alguien? Porque, como digo, suena innovador, probablemente porque usted habla, enseña disciplina, a seguir reglas, a obedecer, a ubicarse en un grupo, en el lugar que le corresponde, pero también podrían ser un aporte a la sociedad, a la comunidad, ¿no? Podrían hacer algún tipo de trabajos colectivos, supongo, o algo así, ¿no? Así es, son las dos partes, ¿cierto? Uno es cómo se reordenan, cómo, ¿cierto?, recuperan la disciplina, el rigor que es tan importante en la formación humana en esa edad, pero también cómo también se ponen a disposición del trabajo que necesita Chile, de la reconstrucción en el sur, por ejemplo, o en Viña, que aún está pendiente, en los incendios con brigadas para enero, febrero, que son complejas. Necesitamos manos muchas veces voluntarias y en este caso, bueno, quienes han sido infractores de ley, bueno, que puedan reparar un poquito, ¿cierto?, el daño que han hecho a veces a la ciudadanía con trabajo comunitario, que es algo que existe, ¿cierto? Bueno, eso existe ya hace mucho tiempo, pero como estos jóvenes pueden ser parte de lo que hacen muchas veces militares, que son parte de los equipos de trabajo, tanto en zonas de catástrofe o en incendio, bueno, que se sumen a esas tareas como parte del trabajo de enseñanza para volver a recuperar el rigor, la disciplina el respeto a las normas cívicas. Mire, estoy mirando aquí qué es lo que ha pasado en el mundo con estos food camps y partieron en Estados Unidos, Inglaterra, usted lo menciona, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, también los aplican y no es solo disciplina, sino que es por algo, cosas complementarias, ¿no? Hay psicólogos, psiquiatras, además, tratamiento de drogas, terapias cognitivas, educación formal, capacitación laboral, deporte de manera muy intensiva y aprender a usar uniforme, cama perfecta, obediencia inmediata, prohibición de hablar sin autorización, entre otras cosas. Y bueno, ha tenido resultados dispares, pero más o menos así se trabaja. ¿Esto se lo piensa plantear formalmente a la autoridad respectiva para que lo estudie? Así es, yo ya he tenido algunas conversaciones con algunos parlamentarios, pero obviamente el paso siguiente ahora es conversarlo con el ministro de Defensa, con quien aún no he tenido la posibilidad de conversar, pero es dar el siguiente paso. Esto no solamente es plantear una idea para un titular, sobre cierto, es Claro, y se queda ahí. formularlo como un trabajo, claro, porque muchas veces eso ocurre. Ahora, bueno, quiero activar una agenda para impulsar esto y que, bueno, quizás Independencia pueda ser un piloto, un lugar donde eso se empiece a aplicar con algunos escolares que o desertan o tenemos identificados, ¿cierto?, algunos jóvenes que forman parte de bandas delictivas y que viven acá en Independencia. Ya, estos no serían para los de delitos muy violentos, no para los extremos, por ejemplo, homicidas, sino que para los que tienden a quebrantar la ley con delitos menos violentos, no sé, o porte ilegal de armas, que quieren o pertenecen a pandillas, a ese tipo de grupo, ¿cree usted que debería estar orientado? Es discutible, yo creo que es parte de lo que hay que discutir una vez que esta idea, ¿cierto?, fue una parte del debate público, porque, ¿Mm? por ejemplo, los jóvenes que están involucrados en lo que pasó en San Bernardo, eh,
van a entrar hoy día, ¿cierto? Al servicio eh, de menores, donde quedan Un sistema cerrado, se supone, ¿no? recluidos, un sistema cerrado, tal cual, pero que no ha mostrado ser efectivo. Entonces uno podría incluso pensar cómo abordar esto en cualquier tipo de delito. Obviamente es complejo. Yo ayer lo hablaba también, obviamente, en off, en reserva con un militar, y él me decía, bueno, es complejo personas que están, ¿cierto?, con una pena efectiva respecto a un caso muy grave que sean tomadas por nosotros, porque de hecho ella en el servicio militar no reciben personas con No, con antecedentes antecedentes. penales. Pero eso es lo que pasa hoy día. Entonces uno siempre puede innovar o cambiar cómo funcionan ciertas las cosas. Yo creo que en el Estado todos tenemos una responsabilidad de reparar este daño que es importante. ¿Cómo reinsertamos jóvenes en la sociedad? Y es discutible cuál es el delito, si que son todos los delitos o no. Eso es parte del detalle, ¿cierto? La idea de fondo es lo que tú me has dicho, de la disciplina, el orden, y después la minucia de cómo funciona esto. Obviamente es una discusión que hay que dar. Bueno, en Estados Unidos he visto cárceles militarizadas, es decir, para adolescentes, donde son sistemas ya más tiene que ver más con la reclusión, pero con un régimen militarizado, es decir, donde se resetea, por llamarlo de alguna manera, la forma en que actuaba esta persona para que vuelva a empezar de nuevo, se renazca, ¿no? O sea, No se puede ser una fórmula. yo siempre he pensado que ¿cómo el Estado no va a tener la capacidad ¿Mm? de en 10 años, una pena de 10 años, recuperar la trayectoria de un joven? Un joven que entra en prisión a los 19 años y sale a los 29 años, hay un tiempo largo, extenso, que el Claro. Estado debiera poder invertir y poder recuperar al joven para reinsertarlo en la sociedad. Algunos dicen, bueno, ¿cómo vamos a gastar los recursos del Estado o nuestros impuestos en delincuentes? Bueno, porque vale la pena. Vale la pena recuperar Claro. jóvenes que salgan del circuito delictivo y podemos tener un país con jóvenes que tienen futuro y que tempranamente lo pierden. Es buena pregunta, porque al final a los 29 habitualmente, o un número importante, sale peor como entró y sale listo para Así hacer es. cosas peores de las que hizo cuando fue condenado a los 19 años. O sea, Así es. Así Chile debería es. gastar mejor el dinero en ese tipo de cosas, ¿no? Ayer, O sea, sí, alcalde, lo escucho. es que probablemente la verdadera solución a lo que estoy planteando ¿Mm? es que las cárceles jueguen este rol, ¿cierto? Las cárceles están diseñadas o pensadas para reinsertar a las personas a la sociedad. No, Están pensadas para claro. hacer el castigo, obviamente, una pena por lo que se hizo, pero también pensadas en rehabilitar, y hoy día no hacen eso. Es evidente que no lo No, hacen. salen más bandidos que como ingresaron Tal cual, habitualmente. Y tal eso cual. es una falla del Estado. Ayer nos Así decía es. el alcalde de San Bernardo, con respecto a cómo actuaban estas bandas, que esa era una expresión del Estado que en este punto fallaba, y fallaba mucho, porque no lograba antes a estos jóvenes ayudar a que tuvieran un camino, siguiera el camino correcto de educarse, de alejarse de las bandas, etcétera. Y a posterior tampoco, al parecer, porque las penas no son tan duras, porque adentro aprenden cosas peores. Es decir, en todo el trayecto, desde que tenía, no sé, 11 años y empezó a perder el camino este joven, Chile no es capaz de sacarlo de ahí, ¿no? Llegamos a los Tal 20, cual. 20 y tantos y no somos capaces. O sea, en todo el circuito delictivo, el sistema falla, ¿cierto? Tanto en la Ah, prevención, en la alerta temprana, en no llegar hasta este punto. Creo que la única parte en que el sistema funciona, y es importante ya. decirlo, creo que hay que reconocerlo, es en la labor policial para encontrar al sujeto. Nosotros ya en 2 días ya tenemos a 5 personas, a 6 personas 6. identificadas respecto al delito, y eso habla bien de cómo funcionan las policías en su investigación. Entonces, ni previamente se funciona bien, sí funciona bien en la captura, pero tampoco funciona bien después, en la reinserción. Entonces, tenemos un sistema que está roto, por así decirlo, que no cierra el círculo, y bueno, las personas vuelven a la ciudadanía, reinciden, y nunca cerramos el problema. Ya, tenemos que despedirnos solamente desde lo concreto de la idea, para que usted dijo no se quede solo en la idea. El siguiente paso va a ser hablarlo con más parlamentarios y por ahí estructurarlo para presentarlo formalmente al gobierno, o tiene considerado ya una reunión con presentárselo al gobierno, o quiere elaborarlo mejor para presentárselo. Estamos trabajando desde Municipalidad con el equipo acá que trabajamos estas propuestas para presentarlo al Ministerio de Defensa, a parlamentarios, y poder ir avanzando con esta idea, a ver qué cabida tiene en el debate público y qué respaldo tiene, ¿cierto? Para poder, esto tiene que ver un cambio de ley, etcétera, Bien. y iniciar con algún piloto de esto. Alcalde Agustín Iglesias, le agradecemos habernos permitido esta conversación.
Que tengan muy buen Muchas día. gracias, que estén muy bien. Chao, Chao. chao.